¿Usted ya vale una plata? Y esta plata, no, que vale 2.800.000 más o menos. Y por poco le deben dar 2.500.000. Quieto, papi. ¿Sí ve la diferencia de esto, de esta parte? Eso es lo que tienen los normandos. Buenos días, ¿tienes activo el micrófono? Gracias, profe. Chicos, ayer revisando la plataforma no quedó la actividad de ninguno de ustedes, ninguna de las actividades. Entonces, pues el ingeniero se va a conectar ahora con nosotros para que nos explique qué sucedió, porque pues tengo entendido que muchas personas intentaron o hicieron la tarea de subirlo el domingo y pues no sería justo que se ganen un cero por fallos en la plataforma o alguna cosa así. Entonces, pues estamos esperando que él se conecte para que nos diga qué fue lo que pasó. Solamente me aparece la actividad de Windy Acevedo. Profe, o sea que a nosotros, a mí sí me parece enviada. O sea, yo revisé la plataforma. Sí, Yo soy María José. María José, solamente me aparece la de Windy. De ti no me aparece nada, nada, nada. Oye, ok.
Profe, Entonces, porque nos aparece como entregado, enviado. sí, sí, yo sé porque muchos me enviaron los pantallazos, bueno, muchos no, dos personas me enviaron los pantallazos de que al correo les llega un anuncio donde dice que se cargó correctamente la tarea. Sí, profe, a mí también yo tengo eso. Entonces, sí, ténganlos ahí, no los vayan a borrar, tómenles un pantallazo, que cuando el ingeniero se conecte, pues le vamos a comentar todas estas cosas porque pues creo que hubo un fallo en el sistema como el día domingo o alguna cosa así. Jefe, buenos días. O sea, Buenos días. O sea que lo que hemos subido en el transcurso del domingo hasta hoy tampoco aparece, Nada. porque yo ayer hice la entrega de las dos actividades que teníamos de esta semana, ¿Ayer a qué hora la subiste? como a las 6, 7. Mm, De pronto esa sí no la he revisado, vi hasta como las 6 de la tarde y ya después me desconecté, pero no revisé, hasta cuando revisé solamente me aparecía lo de Windy. Ah, vale. Entonces, pues igual tengan sus pantallazos ahí porque, pues por lo que les digo, eso es evidencia, ¿no? Pero no lo veo todavía. Entonces, el laboratorio ya no quedó para el día sábado, ¿cierto? Quedó para el día miércoles 7 de octubre, 10 de la mañana con la jefe Laura. Yo supongo que ya para ese día todos han adquirido sus elementos de protección personal, todo lo que tienen pendiente. Jefe, ¿y el laboratorio es de 10? Dime. ¿Es desde las 10 hasta qué hora? Pues se supone que es de 10 a 12, pero todo depende de si les rinde, si no les rinde, si hay muchas dudas, si ustedes no han practicado y llegan crudos, si no han estudiado y llegan sin conocimientos, entonces pues todo depende de ustedes. Tentativamente va de 10 a 12, pero se puede alargar por ahí hasta la 1. Sin embargo, yo le solicité a la doctora Eliana que les haga una reunión pues presencial porque los veo como con muchas dudas, con muchas inquietudes, entonces pues para que por parte de ella les sea resuelta, ¿no? No a unos sí y a otros no, sino que todos tengan la misma información porque me parece pues importante esto. Buenos días, profe. Buenos días, Juliana. Profe, entonces el laboratorio quedó para el miércoles, pero el lunes sí tenemos clases presenciales o seguimos virtual. No, seguimos virtual. Conmigo continúan virtual. Hoy, tenemos mañana, tenemos el día 5, el día 6 tienen conmigo, el día 7 y 8 tienen con la profe Laura y el día 9 tienen conmigo. Y de ahí ya pues se define si ustedes vuelven a la presencialidad o cómo van a hacer las cosas. Ah, ok. Entonces, ¿los 2 días de la jefe Laura son presenciales? Por ahora el 7. Hay que esperar a ver qué dice ella para el día 8, si se reúnen, porque es que ustedes saben que no es cuestión de nosotros, sino es cuestión del instituto. Si ellos ya están habilitados, si ustedes ya cuentan con todo su equipo, esas son cosas que impajaritablemente pues nos toca prever. Entonces, pues eso depende de todas esas circunstancias. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Pero el 7 sí para que se agenden, se programen. Los que están lejos, pues miren cómo viajan y esas cosas para que puedan asistir a su laboratorio, porque acuérdense que la parte práctica tiene el 40% en esta, en esta competencia. Buenos días, jefe. Qué pena es que acabé de entrar. ¿No se puede repetir qué fue lo que dijo?
Ay, Andrea, la idea es que todos entremos a la misma hora para que hablemos todos por el mismo canal y no nos toque repetir. ¿Qué les estaba diciendo? Que el día 7 tienen laboratorio, que tienen que asistir a la parte presencial, que tienen que ir con los conocimientos pues estudiados, que tienen que ir con sus elementos de protección personal para que puedan rendir, porque pues ustedes saben que estamos con el tiempo apremiante, entonces pues tienen que ir supremamente pilos. Que tienen clase conmigo hoy, mañana, lunes y el martes, con la jefe Laura el miércoles y el jueves, y conmigo vuelven el viernes. De ahí se define si ya llega la profe que va a estar en la parte presencial con ustedes y pues lo que defina el instituto frente a la presencialidad o frente a la virtualidad, cómo se vaya a manejar. En eso íbamos. Que las personas que no han subido las tareas pues ya tienen su retraso, pero hay personas que, de hecho la gran mayoría, no me aparecen las actividades que han subido a la plataforma, entonces pues el ingeniero está citado más tarde para que les pueda resolver todas las dudas que haya frente a lo que sucedió con la plataforma. Ahí vamos. Voy a avisarle que ya estamos para que ingrese. Profe, buenos días. Buenos días, Fabián. Dios la bendiga. Señor, cuéntame. Profe, ¿usted no sabe de pronto cuándo se acaba este semestre? El primer... La verdad no, yo lo tengo programado según lo que nos dan a nosotros como criterios hasta el 3 de diciembre. Lo tengo programado yo, pero ¿El no sé primer cómo lo tengo. semestre? Pues no sé, el No, ciclo porque- y los módulos que me dieron a mí. No sé ustedes cómo lo manejan. Ustedes saben que en todos lados manejan semestres completamente diferentes, de 16 semanas, de 14 semanas, entonces no. Yo, con lo que me dieron, lo tengo programado hasta el 3 de diciembre. No sé Uy. qué les vayan a decir a ustedes en el instituto. Uy, no puede ser porque estamos desde febrero menos 2 meses. Sería, no, Sí. sería un semestre de 10 meses, no. De verdad, no o sea, este es el primer semestre que llevan. No, sí, Sí, no, sí, claro, pero profe. no es tanto No. como lo ve Fabián. Lo que pasa es que a mí la doctora Elena me explicó Sí. que nosotros llevamos un semestre, que es desde que pagamos, digamos, si pagamos el semestre completo, sí, pero ellos tienen su propio semestre porque ellos tienen que ver ciertas competencias del Sí. primer semestre, tienen que verlas todas, así nos demoremos 7, 8 meses, Hey, ¿y la plata? pero tienen que verlas todas. Eso fue ¿Cómo lo que No, a mí pero me la explicaron, ¿sí? plata no les van a cobrar, porque el semestre No. es hasta que No, termine la sí, exacto. temática. Es que mira, yo pagué mi semestre, ¿sí? Entonces yo tenía esa duda precisamente por eso. Y a mí la doctora Liana me dijo que mi semestre, o sea, yo tengo que pagar mis 3 semestres, que son lo que dura el curso, ¿sí? Después de esos 3 semestres, si el curso dura 6, 4 meses más o 3, porque no nos han terminado de dar, digamos, las competencias, pues ya no tenemos que pagar nada más, ¿sí? O sea, nosotros pagamos nuestros 6 meses y ya, nuestros 3 Pero es semestres que, y ya, Heidi, ¿sí? Esos 6 meses ya pasaron a ser rato. Heidi, Pero ¿cuánto tiempo de físicamente hemos receso estudiado tuvieron? 5 meses. Sí, O creo sea, que el 2 semestre se meses. acababa ahorita el 1 de octubre, algo así me dijeron, porque yo tenía que pagar ahorita mi semestre. No, señora. Y el que quiera cambiar de instituto y necesita la certificación del primer semestre. O sea, Pero ellos no eso sí pueden se hacer la eso, van a Heidi. dar porque Porque pongámosle, Keila dijo que te acercaras para que ella, o sea, ella te certifica siempre y cuando tú hayas pagado el semestre, independientemente de si lleva 6 meses u 8 meses o 10 meses. pero Sí, sí, creo profe, pero que nosotros no tu podemos terminar el certificado primer del semestre en semestre. diciembre. No, Porque la físicamente verdad, por eso yo les digo, yo no tengo conocimiento frente a eso. Yo por eso hablé ayer con la doctora Liana y les sugerí que les hiciera una reunión porque los veo muy dispersos, como con muchas dudas, es con que muchas llevamos 5 meses inquietudes. estudiando. Y hace Sí, Llevamos rato 5 ya meses pagamos. estudiando. Eso no se va a acabar en diciembre del primer semestre. no, pues ahí sí, ni idea. Eso Entonces, toca hablarles sí, con la Toca, porque doctora. no estudiamos ni, toca que que prácticamente paramos presionen. 2 meses.
Pararon 2 Toca hablar meses. con ella, sí. Se prepararon harto. Sí, claro. Sí, Pero toca que físicamente ya presionen 5 meses estudiando. ¿para que qué? Para que pues ella les haga la reunión por ahí la otra semana o tal vez cuando vayan a iniciar con la jefe que les va a dar la presencialidad, pues les haga la reunión. Sí, porque uy, no, en diciembre estaba demasiado largo. Está demasiado largo y pues lo que dice Heidi, sí, pues usted paga de aquí a diciembre, pero entonces de aquí a diciembre y no, ni siquiera Pero ha es que pasado el mire, primer semestre y es así. calculen que ustedes tenían días de 6 horas y están estudiando 2 horas. O sea, es que el semestre no es solamente tiempo, sino las Sí, horas de claro. estudio. Exacto. Entonces, Sí, señora, calculen sí. también, si estudian Sí, 4 por horas, eso. pues obviamente se les va a alargar más. No, claro, eso va hasta diciembre. Sí, no había visto ese punto de vista. Es verdad, sí, Ujú. presencial eran las 4 o 5 horas y aquí son 2 horas. Sí, claro, eso se 6 Sí, va. pero horas eran presenciales. aquí son 2 horas virtual y las otras 2 horas son en trabajo práctico. Igual nos están contando las horas. Pero solamente 4 horas. No les están contando más. Pero, bueno, Bueno, el ingeniero me dice que está en una reunión, que vayamos avanzando mientras él ya se desocupa de la reunión y se puede conectar un ratico con nosotros, ¿listo? Entonces, ¿teníamos alguna consulta pendiente, alguna cosa del día de ayer? Nada, ¿cierto? No, profe, no teníamos. Entonces, les voy a dejar la consulta para el día de mañana. Acuérdense, las consultas no las subo a la plataforma, sino es para que las hagan en su cuaderno y las tengan de consulta para el día de mañana, ¿listo? La consulta para iniciar mañana son los tipos de pruebas de laboratorio en sangre que se toman, ¿listo? ¿Me hice entender? ¿Me entendieron cuál es la consulta para mañana? Profe, ¿me podría repetir? Los tipos de pruebas de laboratorio en sangre que se toman. Si pueden conseguir los valores normales, que me van a preguntar, ¿cómo así, profe? Entonces, les puede salir, por ejemplo, no, que el cuadro hemático, entonces ustedes van a buscar cuáles son los valores normales, qué se encuentra de anormal, lo que encuentren de esos exámenes de laboratorio. Si pueden hacerlo en un cuadrito, mucho mejor, porque esa es otra cosa que deben tener muy presente. Miren, a nosotros nos hacían llevar una libretica de esas pequeñitas de bolsillo, donde llevábamos como esos sopleticos que son útiles para nosotros. Por ejemplo, los valores normales de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, las cifras normales de los signos vitales. Ahora que entremos en la parte de medicamentos, pues como lo esencial del medicamento, para qué sirve, cuáles son los efectos adversos, a quién se le puede poner, a quién no, sí, como para que uno tenga esa libretica de consulta pequeñita de bolsillo cuando está en la parte práctica. Entonces, si quieren hacerlo de esa manera, me parece como adecuado porque uno no se enreda llevando cuadernos, porque ustedes saben que al hospital no pueden llevar cuadernos grandes ni nada de eso. ¿Listo? ¿Entendida cuál es la consulta para el día de mañana? Sí, señora. Listo. Ok, entonces, para el día de hoy nos corresponde
todo lo que es la sangre, porque ya mañana vamos a ver las diferentes pruebas que se ven durante la estancia hospitalaria o las que se le solicitan a nuestros pacientes. Está en la pantalla, ¿cierto? Sí, Listo, entonces cuéntenme qué es la sangre. Ya lo habíamos visto a vuelo de pájaro, pero pues necesito que lo recordemos nuevamente. ¿Qué es la sangre? la sangre es un tejido vivo formado por líquidos sólidos. La parte líquida llamada plasma contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como la sangre? Es un tejido, ¿cierto? Es el vehículo líquido de comunicación vital entre los distintos tejidos del organismo. Tiene muchas funciones, entre ellas la distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos, el intercambio gaseoso por el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones, el transporte de productos de desecho. ¿Cómo cuáles productos de desecho se imaginan que saca la sangre? Ya les di uno, el CO2. ¿Cuál otro? ¿Cuáles otros? Todo lo que nos miden en sangre son desechos. Entonces, las bilirrubinas, el colesterol, los triglicéridos, todos son productos de desecho por el síntesis de algunas sustancias, la síntesis de algunas sustancias. El transporte de productos de desecho resultantes del metabolismo celular, desde los lugares de producción hasta los de eliminación, el transporte de hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos diana. ¿Ustedes saben qué es eso de tejidos diana? Yo ayer leí algo sobre eso y me decía que era un grupo de órganos ¿qué? Ay, espere, profe, que se me fue la paloma. Que tienen como un estímulo interno y que pues si bien todos los órganos son diana, porque pues todos tienen ese estímulo. Y ya no Entonces, recuerdo bien. digamos que esos órganos o tejidos diana son específicos para cierto tipo de hormonas en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la hormona del crecimiento. ¿Cuál será nuestro tejido u órgano diana? La tiroides. Pero la hormona es específica para ese tejido diana, ¿sí? No todas las hormonas son específicas, no son en general para todos los tejidos, sino para cada uno de esos tejidos diana. Por ejemplo, las piecitas de ese rompecabezas, si yo le pongo una puntica en un lado y no lo caso con la puntica que es la misma, pues no me va a poner, ¿cierto? No me va a acomodar el rompecabezas. Entonces, esto es como lo de los tejidos diana. Cada uno tiene una respuesta para cada sustancia que es segregada. ¿Me hice entender? Sí. Ok. La protección frente a microorganismos invasores, la protección frente a hemorragias también. Algunas otras funciones de la sangre, el transporte de sustancias, la transferencia térmica. ¿Se acuerda que hablábamos de los tipos de pérdida y de ganancia de calor? Entonces la sangre también nos ayuda en esto. La acción amortiguadora, la transmisión de señales,
por hormonas y la acción de defensa frente a cuerpos extraños y microorganismos. ¿Gracias a quiénes? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, muy bien. La composición de la sangre. Entonces consta de una parte líquida que se llama el plasma y en él se encuentran elementos formes o células en suspensión. La sangre es de color rojo debido a la presencia de hemoglobina en los hematíes. ¿Alguien que me recuerde qué es la hemoglobina? Hemoglobina es una proteína que produce la sangre. Sí, ¿y para qué sirve? La hemoglobina es, si no estoy mal, yo la tenía. Lleva Trabaja, oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. No solo de los pulmones, ¿no? Es la que transporta el oxígeno. Esta hemoglobina lo que es pues la palabra lo dice, es una proteína que hace que se pegue la partícula de oxígeno y pueda ser más fácil llevarla al resto de los tejidos. Entonces, si Fabián está bien, es una proteína, pero pues nos toca saber para qué sirve, porque ¿qué es? Y quedamos volando. Entonces, sí, muy bien, lleva partículas de oxígeno a través de los hematíes por el resto del cuerpo para que el oxígeno sea transportado adecuadamente. Jefe, ¿y qué son los hematíes? Ya lo vamos a ver, los hematíes son los glóbulos rojos también, así se les llama. Su viscosidad y su densidad están relacionadas con la cantidad de hematíes o glóbulos rojos y la presión osmótica, sobre todo con su contenido de proteínas. Entonces en la sangre también encontramos muchas proteínas. El pH se encuentra entre 7.35 y 7.45. En el colegio vieron que era el pH, ¿cierto? ¿Qué será el pH? O si no, busquen ahí rápidamente qué es el pH. Es el potencial de hidrógeno. Y en palabras castizas. Como la concentración de hidrógenos. Sí, y esos hidrógenos, ¿qué hacen? Que sea más ácido o menos ácido, ¿cierto? Más. No, que sea más o menos, eso depende de la cantidad de hidrógeno. Entonces, yo puedo decir que una sustancia es ácida cuando ¿qué? Cuando está en qué numerito. Por debajo de 7. Por encima de 7 ya es alcalina, entonces la sangre no es tan ácida, pero tiende un poco a ser un poco acidificada. Entonces, para eso me sirve saber el pH. Que vienen enfermedades cuando la sangre está muy acidificada o cuando no está tan acidificada, sí, pero en este momento pues no nos compete enredarlos tanto. El volumen de sangre circulante o volemia es la cantidad total de sangre que tiene un individuo y representa aproximadamente el 8% de corporal. Lo que les había explicado hace unos días. La fórmula más o menos es de 60 a 70 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Entonces podríamos decir que en un hombre más o menos de 70 kilogramos tiene un contenido de 5.5 litros de sangre aproximadamente y en un recién nacido de 3.2 kilogramos aproximadamente tiene 2.5 mililitros de sangre. Del volumen sanguíneo total, alrededor de 1 litro se encuentra en los pulmones, no en forma libre, sino circulante, 3 litros en la circulación venosa sistémica y el litro restante se reparte entre el corazón, las arterias sistémicas, las arteriolas y los capilares. Entonces, no todo está concentrado en un solo lugar. El plasma. A ver, Ángela, colabórame con la lectura. Bueno, la sangre. El plasma sanguíneo es un líquido amarillento claro constituido por un 95% de agua y el 5% restante por diversas sustancias en solución y suspensión. Estas sustancias incluyen iones, minerales, sodio, potasio, calcio, cloro.
pequeñas moléculas orgánicas, aminoácidos, ácidos grasos y glucosa, y proteínas plásmicas, albuminas, fibrinógeno. En condiciones normales, las proteínas del plasma constituyen el 7.9% de plasma, 6.8% 6.8 Gramos, 100 gramos sobre 100 mililitros. mililitros, destacando tres grandes grupos de proteínas: albuminas, globulinas y factores de la coagulación como el fibrinógeno y la protombina. Gracias. Entonces, el plasma no solamente lleva células, sino lleva muchos iones, como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. Cuando estén en su parte práctica, van a ver que les piden medición de minerales a los pacientes. ¿Por qué? Porque si están en déficit o en aumento, también me pueden producir ciertas enfermedades en los pacientes. Entonces, aquí ya les soplé una parte de la tarea para mañana. También puede tener aminoácidos, ácidos grasos, la glucosa también es importante medirla porque ustedes saben que me puede conllevar a enfermedades. Las proteínas plasmáticas, las albúminas, el fibrinógeno, este fibrinógeno y la protrombina lo que nos sirve, esto es para los factores de coagulación. Si no tuviéramos estas proteínas más las plaquetas, pues lo que pasaría es que si nos cortamos, nos desangramos porque no se haría una capa, el trombo que llamamos, que nos contiene la salida de sangre. ¿Qué me dice? En condiciones normales las proteínas del plasma constituyen del 7 al 9%. ¿Qué quiere decir? Que de 6 a 8 gramos por cada 100 mililitros es el valor de referencia de las proteínas plasmáticas, que sería lo normal. Y lo que nos decía la compañera, encontramos albúmina, globulina y factores de coagulación que son importantes en su homeostasis. ¿Alguien sabe qué es la homeostasis? ¿Qué será eso de la homeostasis? Ahí tienen el internet. Yo encontré que la homeostasis es un conjunto de fenómenos de autorregulación. No, esto no debe ser cierto. ¿Sí? ¿Qué más dice? Conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. La homeostasis es el rasgo de los sistemas autorregulados, sí, que consiste en la capacidad para mantener ciertas variables en un estado estacionario de equilibrio dinámico o dentro de ciertos límites, cambiando parámetros de su estructura interna. Bueno, pero entonces eso, en palabras castizas, ¿quién iba a hablar? Yo encontré algunos Señora. ejemplos de homeostasis. Son el Sí. mantenimiento de la temperatura corporal interna en los humanos, el mantenimiento de Sí. los niveles de glucosa, la regulación de la presión arterial y el funcionamiento de un termostato. Entonces, esos son ejemplos claros, pero todavía yo creo que no han entendido qué es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un déficit de glucosa, el cuerpo va a empezar a segregar algunas sustancias para que ese déficit pues ya no esté bajito, sino que se empiece a compensar. Entonces, el estado de homeostasis es el estado de equilibrio en todos los aspectos del cuerpo humano. Las albúminas. Entonces son las más pequeñas y abundantes y representan el 60% de las proteínas del plasma. Estas se sintetizan en el hígado y actúan como transportadoras de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Grasas. Ajá. Y hormonas esteroides en la sangre, siendo responsables de la mayor parte de la presión osmótica, que es la presión oncótica, o la misma presión de los líquidos, que regula el paso de agua y solutos a través de los capilares.
Entonces, si no tuviéramos albúmina, pues se pasarían los unos a los otros y nos veríamos así como encharcaditos porque nuestras celulitas absorberían mucha agua y nuestros tejidos estarían completamente encharcados. Entonces, gracias a esta presión y gracias a la albúmina, nosotros mantenemos un adecuado equilibrio entre el agua que hay en nuestras células y el agua que está extracelular. El fibrinógeno es un importante factor de la coagulación. Es sintetizado también por el hígado, entonces también vemos que nuestro hígado juega un papel muy importante en toda la composición sanguínea y representa el 2.4 de las proteínas del plasma fibrinógeno. Normalmente la composición del plasma se mantiene dentro de los límites seguros desde un punto de vista biológico gracias a diversos mecanismos homeostáticos. Aquí nos hace la aclaración, homeostasia es igual a equilibrio. Distinguimos entre plasma y suero. El plasma es la parte líquida de la sangre sin coagular. El suero es el líquido sobrenadante que queda cuando la sangre total se coagula, por lo que tiene una composición similar a la del plasma, aunque sin fibrinógeno, que es el que hace que se coagule, ni otros factores de coagulación. Existen 3 tipos de células en la sangre. Los glóbulos rojos, que son los mismos eritrocitos o hematíes. Aquí ya le resolví la duda a la compañerita que me preguntaba qué era el eritrocito. Los glóbulos blancos también son llamados leucocitos. Estos se dividen en muchos tipos, pero los principales son los granulocitos o leucocitos granulares, que de aquí se desprenden los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ya vamos a ver para qué nos sirven cada uno de ellos. Y los agranulocitos o leucocitos agranulares, de aquí se desprenden los linfocitos y los monocitos. Y otro tipo de células sanguíneas son las plaquetas o trombocitos. Entonces no siempre nos van a escribir glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, sino que nos pueden escribir hematíes, leucocitos y trombocitos. Son lo mismo. Vamos a hablar acerca de la hematopoiesis. Es una palabra rara. Hematopoiesis. ¿A qué se referencia esto de la hematopoiesis? Todas las células sanguíneas proceden de una única célula precursora. Se llama la célula madre precursora, que es pluripotencial hematopoyética. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos y las plaquetas salen de una misma célula, pero se diferencian a medida que pasa el tiempo. Estas células madres se proliferan y se diferencian dependiendo de la presencia de factores de crecimiento y de factores de diferenciación, que se llaman los factores estimuladores de colonias. Tienen lugar en la médula ósea roja de los huesos planos. ¿Dónde encontraremos esa médula ósea roja? En la cresta ilíaca. En la cresta ilíaca, sí. En los huesos del cráneo. No. En los huesos del cráneo no hay tanta. Pero yo lo leí y eran 3 donde se formaba la sangre. Pues la médula ósea era la cresta ilíaca, era una. Decía los huesos del cráneo y la otra en la columna vertebral. Yo creo que leyó mal, porque en los huesos del cráneo nunca van a hacer una perforación para sacar médula ósea. En el fémur sí, en el esternón sí. Pero en los huesos del cráneo es muy difícil, porque no son tan planos y no son tan gruesos para que tengan como sacarle médula ósea. Y la diáfisis de los huesos largos. Entonces en el fémur, en la tibia, en el peroné, en el húmero, que son huesos suficientemente largos y tienen tejido esponjoso por dentro. En el feto, ¿dónde se producen? En el hígado y en el vaso. ¿Dónde queda el vaso? ¿Dónde quedará el vaso? Porque a todos les ha dado vaso, yo sé. Es al lado izquierdo del abdomen, como al lado de... Yo encontré que es un órgano que se encuentra en un costado izquierdo, por arriba del estómago y debajo de las costillas. Muy bien.
Con la edad, la producción de la médula de huesos largos, en los huesos largos cesa. Me dice que a partir de los 20 años la médula ósea de los huesos de las extremidades es invadida por células adiposas o células de grasa y ya se convierte en una médula amarilla. Y la médula ósea activa persiste en algunos huesos como son las vértebras, el esternón, las costillas, los huesos planos de la pelvis, los huesos extremos del húmero y del fémur. A medida que pasan los años, la médula ósea de esta zona se va haciendo también menos productiva. Entonces, si ves, Fabián, que casi nunca nombran los huesos del cráneo, porque no son lo suficientemente esponjosos para que tengan tejido. Sí, profe, ya la acabé de buscar aquí. Sí, la cresta ilíaca y el fémur, que le dicen. Pero entonces, no sé dónde fue que los huesos largos lo vi, pero yo lo vi. Me acuerdo tanto En que yo huesos lo vi. largos sí, pero en huesos del cráneo no. Decían que y tenía 8 huesos el cráneo que ayudaba, pero bueno, no sé si esa información era verdad. Pero bueno, le pegué a uno, a la cresta ilíaca. Gracias, profe, ya la encontré acá. Listo, entonces en esta gráfica podemos observar cómo es el proceso de hematopoiesis. Aquí tenemos una célula pluripotencial, que era la que les nombraba. De esta celulita empiezan a diferenciarse. Aquí en la médula ósea tenemos todos estos tipos de células que son diferenciadas. Y ya de aquí, por último, empieza a salir el reticulocito, el eritrocito, las plaquetas, pero todo esto se forma de una sola celulita que es como la mamá de todas, ¿listo? No cada una tiene una mamá, no, sino cada tipo de célula viene de una misma. ¿Me hice entender con eso? Es como si se separara, como si se Es como dividiera. si fuera evolucionando. Entonces, esta célula mamá tiene otras que se van diferenciando, pero todas salen de esa misma célula madre. Jefe, pero yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, listo. Tenemos la célula madre. Tiene, ¿Sí? es decir, 5 hijos. Ajá. ¿Sí? Pero uno es ingeniero, el otro es médico, el uno es arquitecto. O sea, cada una cumple una función diferente de esa célula. Sí. ¿O todas trabajan con lo mismo? No. Entonces ellas al principio empiezan como la primaria, ¿sí? Todas salen de la misma mamá. Todas son las hijitas y todas van a la primaria. Después pasan todas al bachillerato y cada una hace como una función. Y ya después se van especializando en lo que tú dices. Una se vuelve ingeniera, la otra se vuelve médica, la otra se vuelve arquitecta. Pero todas salen de esa misma mamá. Sí, salen de la misma mamá con funciones diferentes. Sí, Okay. señor. Entonces, ese es el proceso de la hematopoiesis. Que no se les vaya a olvidar. ¿Qué más me dice de la hematopoiesis? Las células madres hematopoyéticas pluripotenciales pueden sufrir dos procesos. Uno es la autoproliferación, donde se multiplican y se convierten en células iguales a las originales por la acción de proteínas inductoras del crecimiento. O la diferenciación en células madres comprometidas para el desarrollo de una línea celular concreta. Entonces era lo que ya veníamos hablando. Son todas igualitas, van todas a la primaria, luego pasan al bachillerato y ya se especializan. Bueno. Vamos a hablar acerca de las células rojas hematíes o eritrocitos. Dice que son el tipo de células más numerosas de la sangre, ya que constituyen el 99% de los elementos formes de la sangre. Formes es que tienen forma. En realidad no son verdaderas células porque no tienen un núcleo, ni otros organelos, y su tiempo de vida es limitado. Cada uno de nuestros glóbulos rojos solamente vive unos 120 días. Por eso necesitamos que nuestra médula ósea esté activa para que pueda formar muchos glóbulos rojos. Por eso dicen que donar sangre no solamente salva las vidas de las personas a las que les donamos sangre, sino que a nosotros también nos hacen mucho bien, porque lo que hace es que fomenta que nuestra médula ósea empiece a hacer el proceso de hematopoiesis y a crear celulitas nuevas. Entonces, para los que no creen en la donación de sangre, tiene muchas cosas ventajosas.
Tienen forma de discos bicóncavos, así como lo veíamos acá, estos discos. Con un diámetro medio de 8 micras. Ya se conectó el ingeniero. No me contesta. Son muy finos y flexibles y pueden deformarse para circular a través de los capilares más estrechos. ¿Qué podemos más decir de los glóbulos rojos? En el hombre normal, el número es de unos 5.200.000, perdón, por metro cúbico. Espérenme un segundito. Bueno, el ingeniero va a hablarles, entonces esperemos un momentico acá y hablan con él de lo que ya les había comentado y ya continuamos con la clase. Hola, buenos días. Qué pena conectarme abruptamente, estaba en otra reunión. Chicos, vi que tenían problemas con la entrega de la segunda entrega, que era el día domingo. Varios me han escrito donde han dicho que la han entregado, les han llegado sus correos, evidentemente. Entonces, jefe, no sé si le parece pertinente volver a reabrir esa actividad para que ellos vuelvan a entregar. Sí, porque eso, lo que te comentaba anoche, solamente me aparece la actividad de Windy, que fue la foto que te envié. Sí, Entonces, los y demás esa no. actividad fue porque ella me escribió y yo le habilité para que entregara, porque ella obviamente me mandó el correo y me mostró las evidencias de que había entregado, e inclusive Sí. también a Juliana Mendibelso. Ah, sí, Juliana también me avisó. Entonces, pues la idea es que volverles a abrir para que entreguen. Darles, si quieres, no sé si lo cuadras tú o lo cuadro yo. Pues si me haces el favor de habilitarles ahorita y les dejamos hasta, o sea, el día de hoy para que la suban, porque se supone que esa tarea ya está hecha, entonces Ya está pues, hecha, sí, solamente solo es para que la subirla. entreguen hoy. Entonces la habilito desde ahorita hasta la medianoche. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Y no sé por qué se presentó esto, me parece muy raro. Voy a seguir indagando a ver qué fue lo que pasó y cualquier cosa yo les manifiesto. ¿Listo, chicos? Bueno, si me escucharon por Profe. el chat con el número 4, por favor. Profe, Sí, Listo, ahí ya profe, es para me han escuchado. Luz Miriam, profe buenos días. Andrés. Buenos días, profe. Profe, es que le quería pedir el favor, pues es que no sé si ahora me puedan prestar el computador para subir el trabajo. Pues yo lo subí el domingo, pero pues lo que hice es un merced. Y no sé si ahora me puedan prestar el computador para subirla de aquí a las 6, profe. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes Porque no hacer? sé Bueno, si me lo ¿cuándo lo puedan puedes prestar. subir? Pues, profe, si creo que la solución, si me lo prestan, pues yo la subo de aquí a las 6, si no, pues yo le escribo por el WhatsApp para que me haga el favor y me habilite mi plataforma para yo poderla subir, porque pues yo lo subí el domingo, Sí. pero entonces, como dice su merced. Listo, entonces hagamos Sí, lo profe. siguiente. Yo habilito para que entreguen hasta medianoche esta noche. Si no alcanzas a subirlo, me escribes por interno y te habilito solo a ti, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Luz. Profe, pero habilitas ambas actividades porque eran dos y pues yo subí anoche una, pero no estoy segura si quedó pues ya en No, la plataforma. solo la actividad de la tarea 2, porque la tarea 1 sí están todas las entregas. En la tarea 2 ¿Sí? es solo donde no aparecen las entregas. Y la que tenían ayer, pues ahorita reviso, pero esa también debe estar ya pero la que está de antier, sí está hasta para el lunes. por eso.
¿La actividad 2 era hasta el lunes o hasta cuándo, jefe? No, la actividad de la sesión 1, que eran 2 actividades, estaba para este lunes. Y la que les puse este lunes está para el siguiente lunes. Ah, o sea, todavía está abierta. Sí. Ah, ok. No, yo habilito esa tarea, esa entrega 2 hasta hoy a medianoche. El que no la pueda subir por cuestiones laborales, me escribe por interno y le habilito directamente a él. Profe, Entonces, tengo una duda. dime, Ángela. ¿Cuál es la tarea que no le aparece a la profesora? ¿La de la actividad 1, que son 2 tareas, o Sí, la no. actividad 2? Esa. La La 1. actividad 2. La que es la del sistema circulatorio. La del sistema circulatorio. Y Esa, la del sistema circulatorio. Esa es la que voy a bueno. habilitar. Esta es la que voy a habilitar ahorita. Entonces, de una vez, aquí lo voy haciendo en 2 segundos. Listo, aquí ya estoy entrando al curso. Listo, aquí ya estoy en el curso. Denme un momento que les voy a habilitar. Dame 5 minuticos, profe, ya te dejo con la clase. Sí, señor, no te preocupes. Listo, cursos, administrar cursos y categorías. Competencia, este es competencia 4. Listo, actividad 2. Estaba para entregar lunes 28 de septiembre a las 12:59. Hay 2 entregas. O sea que sí ya aparece la de Catiari, ¿sí? Vamos a ver quiénes están. Está Ángela, está Heidi Tatiana, está Heidi Vázquez, está Juliana Mendivelso, Karen Yasmina Bella, está Lady Alejandra Suárez, está Luz Miriam Huérfano. Luz Miriam, tu actividad aparece aquí entregada. María Calderón, Nilson Pérez, está Sebastián Neiza, está Yeris Cárdenas y está Juliet Fernanda Pineda Ruiz. No están o no se han entregado Ángel Fernanda Barragán, Angie Fernanda Barragán, Windy Acevedo, Talia Caterín Rodríguez Chaparro. No aparecen entregadas. No aparece entregada de Lina Galindo, Lorena Patarroyo, María Rojas, Milena Montañez, Pilar Sánchez, Roselena Patarroyo y Angie Tejedor, Diana Andrea Pérez, Fabián Gómez y John Freddy Africano. Y Katiari Álvarez tampoco está. Entonces ya inmediatamente les voy aquí a habilitar. Denme un segundo acá, sistema circulatorio, actividad 2, les voy a habilitar nuevamente a todos. Los que nombré que ya entregaron no tienen que volver a entregar. Entonces aquí la voy a habilitar otra vez hoy. Entonces, permitir entregas desde hoy, 1 de octubre. 1 de octubre de 2020, desde la 00 hasta hoy, 1 de octubre. 1 de octubre, 23:59. Fecha límite, y deshabilitamos fecha límite. Recordarme calificar también. Listo, ya quedó habilitada para que entren y suban sus actividades los que tienen pendiente. Los que ya nombré que entregaron no tienen que entregar. Vuelvo y les repito quiénes son esos. Los que ya nombró ahorita no tienen que entregar. La única pendiente sería la del 5 de octubre, ¿sí, profe? No tendrían que entregar Ángela Castro, Heidi Tatiana Bello, Heidi Vázquez,
Juliana Mendibelso, Karen Yasmín Abella, Lady Alejandra Suárez, Luz Miriam Huérfano, María Calderón, Nilson Pérez, Sebastián Neiza, Yeris Cárdenas y Juliet Fernanda Pineda Ruiz. No tienen que entregar las personas que acabé de nombrar. El resto sí ya tienen habilitado hasta hoy a medianoche. La actividad 2 de la sesión 2 está habilitada hasta el lunes 5 de octubre, o sea, les queda 4 días y 14 horas. Solo han entregado 2 personas, que fue Katiari Álvarez y Yeris Cárdenas. Son los 2 únicos que han entregado de la actividad de la sesión 2. ¿Listo, chicos? Entonces, Profe, señora. ¿me hace un favor? Es que estoy aquí en la sesión 1, actividad 1. Y Sí. pues aquí aparece que la tarea ya está enviada, pero pues no estoy segura. ¿Puede verificar? W, ¿con quién hablo? Con Katiari. Katiari, qué pena es que no estoy viendo. Katiari, sí, ahí está tu ¿Sí, entrega. ahí está? Sí, tu Bueno. entrega está bien. Gracias. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, por favor, no duden en escribirme. De pronto no les he podido atender ahorita muy juiciosamente porque he estado con otras cosas, pero ya en adelante los que necesitan les voy solucionando inmediatamente. ¿Listo? Ok, hágame un favor. Buenos días, Dios lo bendiga. Si quedaron entendidos con el número 1 en el chat. Ya te doy la palabra, Fabián. Gracias. Bueno, solo María José me entendió, el resto no me han entendido. Señor. Profe, estoy en la entrega 1 y ahí aparece que yo ya lo entregué. El 26 a las 7:50. Es el Sí, mapa. Fabián, es que en la sesión 1, sistema circulatorio, hay actividad 1 y actividad 2. En la actividad 2 es donde no has entregado. En la actividad 1 ya entregaste. Ah, ok. Bueno, En la señor. actividad 2 fueron los correos que tú me enviaste para que vuelvas y subas el documento. Ah, ok. Sí, ese yo lo subí el mismo día, pero el grupo lo rebotó. Bueno, no sé, pero ya hago la entrega. Muchas gracias, profe. Sí, hazme el favor y vuelve a subir eso, por favor. Bueno, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, listo, jefe. Eso es todo. Cualquier cosa, su merced también no duden en escribirme. ¿Listo? Listo, te voy a molestar un ratico más tarde entonces. Listo, jefe. Un abrazo. Dios los bendiga. Bueno, gracias. Chao. Chao. Bueno, entonces retomamos. Entonces no se les olvide los que no han enviado hasta medianoche. Ya mañana no hay Santa Lucía que valga. Entonces, en cuanto al valor normal de los glóbulos rojos, varía en hombre y mujer. No es mucha la variación. Dice que 5.200.000 por milímetro cúbico o 5 millones de matíes por litro de sangre, y en la mujer 4.700.000 por milímetro cúbico de sangre también. Su principal función de estos glóbulos rojos es la de transportar la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, y en consecuencia llevar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. La hemoglobina, que es su sigla cuando nos reportan en los exámenes de laboratorio, es H mayúscula y B, es la responsable del color rojo de la sangre y es la principal proteína de los eritrocitos. Hay unos 15 gramos por decilitro de sangre. Cada molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades y cada subunidad consiste en un grupo hemo. ¿Qué hace este grupo hemo? Contiene un átomo de hierro, o sea que nuestros glóbulos rojos también llevan hierro unido a una globina, por eso se llama hemoglobina. La fracción de hierro de la hemoglobina se une de forma reversible al oxígeno para formar oxihemoglobina. Otro aspecto importante que nos evalúan en cuanto a los glóbulos rojos es el hematocrito. ¿Y qué significa este hematocrito?
es la proporción del volumen sanguíneo total que ocupan los hematíes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor normal, más o menos, es de 38% en la mujer y 42% en el hombre. Aquí podemos ver otra vez el más o menos 5. ¿Qué quiere decir este más o menos 5? ¿Alguien me quiere explicar? Lo veíamos ayer, antier, cuando nos aparece este más o menos 5. ¿Cómo lo interpretamos? Que también puede ser, si es más 5, el 42%, Sí. y menos el 33%. Sí, señora, muy bien. Esto sería valor en la mujer, ¿cierto? ¿Y en el hombre? 49 y 35. Muy bien. Entonces, esos rangos los podemos considerar como normales. Ustedes saben que en salud no todo es una cifra exacta porque los seres humanos somos variables. Entonces, ellos nos dan unos rangos para que nosotros lo consideremos como dentro del rango normal o tiene algo patológico. ¿Entendido hasta acá de la hemoglobina y del hematocrito? Bueno, las células rojas también nos miden el volumen corpuscular medio. ¿Qué quiere decir este volumen corpuscular medio? El valor está entre 82 y 89 femtolitros. Esto quiere decir el volumen o el diámetro medio de cada eritrocito. Me dice que puede generar una enfermedad si está más grande de este valor normal, y esta enfermedad se llamaría macrocitosis, y si son mucho más pequeñitos se llamaría microcitosis. Se me olvidó nombrarles. Cuando hay aumento de los glóbulos rojos, ¿cómo se llamará? Se llama una policitemia o una hemoconcentración. Y cuando está disminuido, eso sí lo han escuchado siempre, cuando hay disminución de los glóbulos rojos en la sangre, ¿qué enfermedad nos da? ¿Qué enfermedad nos da cuando se nos bajan los glóbulos rojos? ¿La anemia? Muy bien, la anemia. Bueno, otro valor que nos arroja cuando solicitan un recuento de glóbulos rojos es la hemoglobina corpuscular media. Sus siglas son HCM. ¿Qué quiere decir esta hemoglobina corpuscular media? El medio de hemoglobina por cada eritrocito. Y el valor normal es de 28 picogramos. También me miden la concentración corpuscular media de la hemoglobina. Esta es la proporción del índice del contenido medio de hemoglobina en la masa de eritrocitos circulantes. Uno es por cada eritrocito y otro es en el conglomerado de eritrocitos. Entonces el valor normal es de 33 gramos sobre decilitro. La velocidad de sedimentación globular, BSG, es la velocidad con que los hematíes sedimentan en un tubo de sangre descoagulada. ¿Qué es eso de sedimentarse? ¿A qué hace referencia cuando me dicen sedimentar? A que van quedando en la parte final del tubo, ¿verdad? Entonces dice que en condiciones normales es de 2 a 10 milímetros en la primera hora. Aumenta en casos de infecciones o inflamaciones. En el embarazo puede estar alto de forma fisiológica. Cuando veamos o cuando vean la parte de maternidad, pues se van a dar cuenta que en la gestante hay muchos cambios debidos al embarazo. ¿Qué es la eritropoyetina? Otra palabra enredada. Es el principal factor estimulador de la producción de hematíes. O sea que gracias a la eritropoyetina
nuestro cuerpo genera hematíes. Es una hormona circulante que se produce en los riñones, en su mayor parte, más o menos del 80 al 90%. El resto se genera en el hígado, lo que explica que cuando se enferman los dos riñones, también se produzca una anemia muy importante, ya que la eritropoyetina formada en el hígado solo es suficiente para producir 1/3 de la parte de los hematíes necesarios. Entonces, si queremos tener una adecuada homeostasis de nuestra producción de glóbulos rojos, pues nuestros riñones también son importantes. Eso es lo que quiere decir esto. Todos lo entendieron, ¿cierto? ¿O ninguno entendió? Profe, yo no entendí. No entendiste. Muy bien, María José. Si no entiendes, pues hay que preguntar, ¿verdad? Entonces, la eritropoyetina se produce en nuestros riñones, más o menos del 80 al 90%. Y solamente un 10% se produce en nuestro riñón. Entonces, si tenemos dañaditos nuestros riñones, pues no van a producir eritropoyetina. Por ende, nuestros glóbulos rojos no se van a ir regenerando y se va a producir una anemia, porque lo que produce el hígado no es suficiente para hacer una adecuada producción de glóbulos rojos. ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo. El efecto de esta hormona consiste en estimular la diferenciación de las células de las unidades formadoras de colonia en proeritoblastos y el resto de células hasta llegar al eritrocito. ¿A qué hace referencia esto? A la hematopoiesis. ¿Se acuerdan que es cuando se van cada una de las celulitas que salen de las células mamás, de las células madre, se van diferenciando? Cuando la médula ósea produce glóbulos rojos con gran rapidez, muchas de las células pasan a la sangre en una fase inmadura, o sea, no se terminan de completar porque esa médula hasta que trabaja y trabaja y trabaja. Así que el porcentaje de reticulocitos, así se le llama a los glóbulos rojos que no están completamente formados, pueden ser de un 30 a un 50%. Entonces, cuando encuentren la palabra reticulocito, hace parte también de los glóbulos rojos, pero son glóbulos rojos que no están maduros. También nos habla de 2 vitaminas necesarias para la maduración de los hematíes. Una de ellas es la vitamina B12 o cianocobalamina y el ácido fólico. Estas dos son necesarias para la formación de ácido desoxirribonucleico o DNA. Si falta, se produce una anemia de hematíes grandes o de megaloblastos que tiene una membrana débil y frágil. O sea, si no hay un adecuado consumo de vitamina B12 o cianocobalamina, pues también vamos a tener anemia. Si hay déficit de vitamina B12, causa anemia por fallo en la maduración de los eritrocitos. Entonces, si ven que todo esto es un conjunto de cuidados para que nuestros glóbulos rojos estén muy bien en nuestro cuerpo. Si no tenemos cianocobalamina, si no tenemos ácido fólico, si no cuidamos nuestros riñones, si no cuidamos nuestro hígado, no vamos a tener adecuados glóbulos rojos que estén llevando oxígeno a nuestros tejidos, a nuestro pulmón, a nuestro cerebro. Bueno, los leucocitos o glóbulos blancos. ¿Entendido todo lo de los glóbulos rojos? Pues no todo, ¿no? El brochazo que les acabo de dar. Que si tenemos un aumento significativo nos produce una enfermedad, que si tenemos fallo a nivel de los sistemas también se va a ver perjudicados nuestros glóbulos rojos, que si tenemos una disminución significativa también esto me puede llevar a una enfermedad. Entonces todo necesita un cuidado. En cuanto a los leucocitos o glóbulos blancos, son células sanguíneas verdaderas. ¿Por qué se les llama células sanguíneas verdaderas? Porque tienen núcleo, lo que no tienen los glóbulos rojos, ni las plaquetas. Son las unidades móviles del sistema de protección o del sistema inmune. Tienen mayor tamaño que los hematíes y están presentes en la circulación en un número mucho menor.
más o menos 7.000 por milímetro cúbico o 7.000 millones por litro de sangre, aunque hay unos valores normales. Una gran parte de ellos madura en la médula ósea, los granulocitos, los monocitos y los linfocitos B, y el resto en el timo. El timo es un órgano que desaparece después de cierta edad, que son los linfocitos T. Hay dos grandes tipos de leucocitos, según contengan o no gránulos en el citoplasma. Entonces, esos leucocitos, se dividen en granulocitos o polimorfonucleares. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen núcleos multilobulados y gránulos en el citoplasma. Estos granulocitos se dividen en varios. Los neutrófilos, que los podríamos ver de color violeta, los eosinófilos, que los podríamos observar de color rojo, y los basófilos, que se pueden observar de un color azul intenso. Todos estos son tipos de leucocitos, no estamos hablando de otro tipo de células. Y los agranulocitos o mononucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tienen un núcleo y tienen un citoplasma. Estos monocitos tienen forma de riñón y los linfocitos con núcleos grandes y poco citoplasma. Me dice que a pesar de que todos los leucocitos participan en la defensa de los tejidos frente a agentes causales de enfermedades, cada uno tiene un papel diferente. Entonces vamos a ver el papel de cada uno de estos leucocitos. Por ejemplo, los neutrófilos y los monocitos defienden al organismo al fagocitar microorganismos extraños. Y esos microorganismos básicamente son bacterias. ¿Y qué otro tipo de microorganismos? ¿Virus? ¿Serán los virus? Sí, virus. Bacterias y virus. ¿Qué otro? Levaduras. Levaduras. Y no me acuerdo de más. Parásitos. Sí, señora. Más que virus, ¿qué pasa con el virus? Los virus no son organismos vivos. Los virus son partículas de ADN. Entonces es mucho más difícil que estos neutrófilos y monocitos los puedan atacar. ¿Qué pasa con nuestros eosinófilos y basófilos? Se aumentan en caso de reacciones alérgicas. Entonces esas personas que tienen alergia a todo siempre van a tener más altos los eosinófilos y los basófilos que el resto de células blancas. Los linfocitos defienden al organismo por medio de la llamada inmunidad específica. Como les decía, el ser humano adulto tiene aproximadamente unos 7.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre y tienen un número mayor a 10.000. Cuando está este número por encima de 10.000, se dice que hay una leucocitosis, que también es una enfermedad. Y si su número es inferior a 4.000, se dice que hay una leucopenia. ¿Qué será eso de la leucemia? ¿Cáncer en la sangre? No. Una enfermedad terminal. No. ¿A qué le suena? Señora. Yo investigué, la leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos donde se forman las células sanguíneas. Digamos que el término de cáncer en la sangre es un poco fuerte, ¿sí? Pues yo encontré cáncer de tejidos que conforman la sangre y que prohíbe que el cuerpo combata una infección. Hay que tener en cuenta en dónde están buscando, ¿no? Porque Internet desafortunadamente tiene muchos conceptos que son un poco... si yo busco leucemia de esa forma, a mí me diagnostican leucemia y yo leo cáncer, pues ya me morí, ¿cierto? Pero si busco en algo que me pueda dar una mejor explicación y me dice que yo tengo leucemia porque mi médula no está produciendo suficientes glóbulos blancos,
pues me da mayores esperanzas, ¿cierto? Entonces hay que mirar en dónde estamos buscando. Efectivamente, la leucemia es un déficit de los glóbulos blancos. No siempre es cáncer, no siempre quiere decir que me voy a morir, porque todos asociamos cáncer con muerte. Entonces, esto se da por muchos tipos de circunstancias. En los niños es un poco más viable, ¿sí? Porque sería una leucemia aguda, y en los adultos sería una leucemia crónica. Pero esto depende la duración, los tipos de células que se ven afectados, si hay producción o no de células. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la leucemia lo podemos definir como un déficit en la producción de glóbulos blancos, ¿listo? No como cáncer completamente, ¿vale? Bueno, la proporción de los diversos tipos de leucocitos. Esto también nos lo arroja el cuadro hemático. Cuando tengamos un cuadro hemático en la mano, pues lo vamos a diferenciar. ¿Qué quiere decir? Que los neutrófilos están presentes en un aproximado del 62%. Los eosinófilos en un 2.3%, los basófilos en 0.4%, los monocitos 5.3% y los linfocitos en el 30%. Cuando veamos mañana la clase de cuadro hemático, me van a entender un poco mejor frente a estos porcentajes. ¿Listo? Entonces, no se me afanen, vamos despacito. Lo que quiero es que vean que ellos están, algunos en mayor y algunos en menor proporción en las células, en la sangre, perdón. Me hablan de la inmunidad. ¿Qué será eso de la inmunidad? Dice que el cuerpo humano tiene la capacidad de resistir a casi todos los tipos de microorganismos o toxinas que pueden dañar sus tejidos y órganos. El cuerpo humano también reconoce materiales extraños que penetran en su interior e intenta eliminarnos antes de que provoquen daño. Esta capacidad de defensa se llama inmunidad. Para defenderse frente a las infecciones, los animales disponen de dos estrategias básicas. Utilizan barreras pasivas para impedir que los agentes patógenos penetren en su organismo y atacan activamente a esos patógenos cuando ya han entrado y se han alojado en los tejidos. Para eliminar un microorganismo invasor, el huésped debe ser capaz de distinguirlo de sus propias células, con el fin de no perjudicar a sus propios tejidos. Después debe neutralizarlo y destruirlo, y por último debe eliminar los restos de modo que no le perjudique. Esto todo lo hace ¿quién? Mis glóbulos blancos. Las barreras pasivas son la piel y las mucosas. Estas son las que primero nos protegen antes de los glóbulos blancos. La primera barrera se encuentra los microorganismos, con la que se encuentran los microorganismos es la piel. Esta piel está estratificada y es rica en queratina. Esta forma una barrera física y eficaz frente a la entrada de microorganismos, aunque si no está intacta, si tenemos heridas, si tenemos lesiones en la piel, pues es mucho más fácil que ellos ingresen. Además, las secreciones de las glándulas sudoríparas y sebáceas inhiben el crecimiento de bacterias en la superficie cutánea. Cuando la piel se rompe por una abrasión o una quemadura, la infección puede convertirse en un problema importante, por lo que ya les había explicado. Ya esa barrera que teníamos, pues se rompió, se perdió la integridad y pues es más fácil que los microorganismos ingresen por este sitio. Aquí me habla de las mucosas y las membranas que tapizan la cavidad corporal. Estas se abren directamente al exterior y por tanto recubren interiormente los sistemas digestivos, el sistema respiratorio, urinario y el reproductor. Son menos resistentes que la piel, pero constituyen también una barrera eficaz frente a la invasión de microorganismos. Una importante es la mucosa del tubo digestivo. Esta mucosa está protegida por la lisosima. Esa lisosima es otra proteína que lo que hace es destruir numerosas bacterias. La mucosa del intestino posee glándulas que secretan una capa de moco que además de lubricar el paso de los alimentos, protege el epitelio frente a infecciones. Todas estas mucosas que nosotros observamos que recubren nuestros órganos, pues tienen una función especial y es la función de la inmunidad.
Además, la luz intestinal contiene una población de bacterias que no resulta patógena para el hombre y confiere al organismo una línea adicional de defensa, ya que la flora bacteriana normal compite con los patógenos por los nutrientes. Y al mismo tiempo secreta factores inhibidores para destruir a los invasores. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona consume y consume y consume antibióticos, pues daña sus barreras de inmunidad, tanto como la piel, como la del intestino, y lo que hace es que favorece a que ingresen mucho más fácil estas bacterias, virus, invasores que ingresan al cuerpo y no son propios de él. En el sistema respiratorio, la barrera se debe a la presencia de las microvellosidades en la nariz y cilios en la mucosa respiratoria, así como los macrófagos alveolares, y a la existencia de una gruesa capa de moco que atrapa numerosas bacterias y virus, impidiendo que se adhieran a las células subyacentes y luego es eliminado por la expectoración. En la vagina también encontramos una mucosa que es protectora y se secreta naturalmente. En el tracto urinario también se produce regularmente un líquido estéril con capacidad limpiadora. ¿Cuál es ese líquido estéril? Del tracto urinario. ¿La orina? Sí, señora. ¿La orina? Sí. Y a nivel de los ojos, su superficie externa está bañada por un líquido procedente de las glándulas lagrimales que elimina los materiales extraños y contiene lisocima. Otras secreciones naturales como el semen y la leche materna también contienen anticuerpos y sustancias bactericidas, o sea que nosotros tenemos mucosas, tenemos líquidos y todo lo que hace esto es la barrera y la capa que nos defiende frente a muchos microorganismos. A todo esto lo llamamos inmunidad. Antes de que un microorganismo ingrese a nuestro cuerpo, pues ha tenido que pasar por varias batallas. Ya cuando ingresan, pues son un poco más difíciles de combatir. Profe, yo tengo una pregunta aquí en este tema. Sí. ¿Los ganglios hacen algún trabajo en esta inmunidad? ¿Qué tipo de ganglios? Pues los que se nos inflama cuando tenemos alguna infección o algo, o sea, la parte inguinal, en las axilas, que nos avisan como presencia de virus o bacterias o microorganismos en el cuerpo. Ya que no cuando, lo escuché que lo hayan nombrado. No, ya cuando estos ganglios se inflaman, quiere decir que ya el virus, la bacteria, el parásito, lo que sea, ya está en el torrente. Por ello están produciendo una respuesta inflamatoria. Entonces, así como a muchos no se les ha inflamado los ganglios y tienen una gripa terrible, hay otros que son más susceptibles porque el microorganismo es mucho más fuerte. Entonces, estos ganglios que hacen parte del sistema de defensa, del sistema circulatorio y del sistema ganglionar. Esa era mi pregunta, si hacía parte del mecanismo de defensa. Sí. Ok. ¿Hasta acá vamos bien? Chicos. Sí, profe, bien. Entendible. Plaquetas o trombocitos. Las últimas células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice de las plaquetas? Son discos redondos, como aquí podemos ver en la imagen, son un poco más pequeños que los glóbulos rojos. Tienen un diámetro de 2 a 4 micras, perdón. No tienen núcleo, igual que los glóbulos rojos. Se forman también en la médula ósea a partir de los megacariocitos. Luego se desprenden y pasan a la sangre. En condiciones normales, la concentración de plaquetas es de 150 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Su periodo de vida, de 8 a 12 días. Y después son eliminados de la circulación, principalmente por los macrófagos, que son células blancas, sobre todo a nivel del vaso. Cuando las plaquetas entran en contacto con una superficie vascular lesionada, cambian sus características. ¿Qué hacen ellas? Se hinchan y adoptan formas irregulares. Se vuelven adherentes y se pegan a la zona lesionada y secretan diversos factores que actúan sobre las plaquetas vecinas para activarlas y lograr a que se adhieran a las primeras plaquetas. Lo que
esto resume es que se va formando una capita, por ejemplo, cuando nos cortamos, se va formando una capita que hace que ya no siga saliendo sangre porque ya se formó el tapón de las plaquetas o trombocitos. De este modo, señor, ¿me iba a hablar algo? Sí. Cuéntame. O sea, la función de las plaquetas pues también es un mecanismo de defensa, así como para que no entre el organismo ni tampoco pues salga la sangre. O sea, es como, si es de defensa también se puede llamar. No, lo que hace esto es un tapón para que ya no haya salida, sobre todo de la sangre. Pero entonces no es mecanismo de defensa para que entren virus. Lo que pasa es que todas actúan en el mismo lugar, ¿sí? Como pasa sangre por todo lado, pues los eritrocitos hacen su función, los leucocitos hacen su función de defensa, pero la función de las plaquetas es taparme ese orificio por donde se está saliendo la sangre. Bueno, ahí es entendible, pero entonces pongámosle en una herida grande, Sí. pues con el apósito ayudamos a que o sea, que haga su función las plaquetas, porque pues una herida grande, ellas Sí, solitas no se van a podríamos. tapar. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy haciéndole presión a una hemorragia, digámosle, Sí. y ya no salió más sangre, y yo para cambiar el apósito lo que hago es quitar el que tengo y poner otro, No, pues nunca nada, me llevé todo el tapón. Sí, claro, o sea, nunca se cambia el apósito, es Nunca apósito se sobre cambia el apósito. apósito. Sí, Apósito señor. sobre apósito hasta que tape. Entonces Pero entonces, lo que hace ese apósito es que me ayuda a contener para que el trombocito o la plaqueta forme mucho más rápido esa capa esa o era la ese pregunta coágulo y mía. no salga más sangre. Bueno, gracias, profe. Listo. Entonces, de este modo se desencadena un círculo vicioso de activación de plaquetas que se van acumulando y forman el tapón plaquetario. Si el desgarro del vaso sanguíneo es pequeño, este tapón por sí solo evita la salida de sangre. Si el desgarro es grande, además del tapón, se requerirá de que la sangre se coagule para interrumpir la hemorragia, que es lo que hacemos con el apósito o con la gasa. Ojo que nunca debemos poner estos apósitos y gasas secos, ¿no? Siempre deben ir húmedos. El mecanismo de taponamiento de plaquetas es muy importante para cerrar pequeñas roturas de vasos sanguíneos diminutos que ocurren cientos de veces cada día. Nosotros tenemos pequeñas microhemorragias en nuestro cuerpo a diario. Entonces, si no tuviésemos estas plaquetas, pues lo que pasaría es que esas pequeñas hemorragias ya no serían pequeñas, sino serían grandes hemorragias y nos podrían llevar a la muerte. También el aumento de plaquetas me produce enfermedades y la disminución en el valor normal de las plaquetas también me puede llevar a enfermedades. ¿Cómo se llama esa enfermedad que hace que se nos bajen las plaquetas? Es por la picadura de un mosquito. ¿Dengue hemorrágico? El dengue, sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Con qué podemos humedecer el apósito, pongámosle en casa? Que no estemos Sí. en un hospital y no tengamos pues el suero. Entonces, ¿con qué Con se agua puede en mojar? bolsa. Agüita en bolsa. Sí. ¿O agüita hervida de la casa no sirve? O agua hervida, sí, señor. Ok. Sí, porque Agua de pues, la llave, no. no. Tengo agua hervida, si tengo agua en bolsa. Por eso en los botiquines muchas veces no encontramos solución salina, no encontramos lactato, sino encontramos bolsas de agua. A mí personalmente me gusta lavar las heridas con agua, solamente con agua, porque es que trae minerales y a veces lo que hace uno es que raya más las heridas con esos minerales. Pero pues por protocolos institucionales, tanto en hospitales como en clínicas, se hace con solución salina. Bueno, gracias, profe. Es bueno preguntar porque pues... Preferiblemente estéril, ¿no? Estéril el apósito, estéril la gasa. Porque si yo tengo unas gasas que ha manipulado todo el mundo y voy y se las zampo allá donde tiene la herida abierta, pues lo que estoy favoreciendo es a que entren microorganismos. Entonces siempre estéril preferiblemente. Ok. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas, gritos, suspiros, reclamos? ¿No?
¿Nadie? Chicos. No, vamos bien, jefe. Sí, entendible, profe. Muy entendible esta clase. Y íbamos en el dengue. Yo sé que hay palabras y hay muchas cosas que a veces ustedes dirán, y esta terminología está muy avanzada, está muy... Pero créanme que hago todo el intento porque me entiendan y porque pues estemos todos en la misma sintonía. Jefe, ¿y Señora, cómo analiza el tipo de sangre, o sea, la clasificación de los tipos de sangre? eso lo vamos a ver mañana. No corran. Bueno, ¿Listo? Pero ya que lo preguntaste, Heidi, tú nos vas a explicar mañana eso, ¿listo? los tipos de sangre, jefe. Sí, la clasificación La frente al clasificación. factor. Ajá. Que sería el RH, que también es un examen que nos piden frecuentemente. Entonces íbamos en el dengue, ¿cierto? Les iba a explicar un poquito lo del dengue. ¿Qué pasa con el dengue? El mosquito pica y lo que hace es que afecta las plaquetas, lo cual contribuye a que si tenemos hemorragias, pues no haya coagulación. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que este dengue pues se clasifica en algunas, en leve, en severo, en hemorrágico, en no complicado. Entonces depende el nivel de afectación en el paciente, pues es el tratamiento. Muchos pacientes que son afectados por el dengue pues requieren hasta transfusiones sanguíneas, sobre todo de plaquetas para poder hacer coagulación. Pero ¿a qué voy con esto? Estos pacientes, por ejemplo, se podrían golpear y lo que para nosotros es un hematoma no complicado, que se vuelve pues luego morado, luego verde, luego desaparece, para ellos se podría volver una hemorragia a nivel del brazo que conlleve hasta una amputación. Entonces, esto por funcionamiento de las plaquetas. Entonces, la tarea para de aquí a lo que les queda de clase. Van a hacer un resumen de las principales enfermedades de las que yo les nombré de las células sanguíneas. Eso se los voy a subir ahorita en la plataforma. Entonces, tanto por aumento como por déficit de cada uno de los componentes celulares de la sangre. ¿Me hago entender? Profe, ¿puedes repetir la actividad? Entonces, por ejemplo, van a hacer un resumen. Cuando hay aumento de glóbulos rojos, ¿cómo les dije que se llamaba? Policitemia o hemoconcentración. Entonces, ¿qué es eso? Cuando hay déficit, anemia. En los glóbulos blancos, cuando hay aumento, cuando hay déficit. En las plaquetas, cuando hay aumento y cuando hay déficit. Eso es todo, es un cuadrito comparativo y ya. Y la ¿Para qué hora consulta, quedaría, jefe? no, eso es para lo que nos queda de clase. A las 12 ya lo pueden subir. ¿Listo? Eso es para que lo suban a la plataforma y ya eso es todo. Y en la consulta sí es para que la tengan en el cuaderno, para revisarla el día de mañana. ¿Listo? ¿Qué cuál era la consulta? Tipos de muestras de sangre en laboratorio. Que esa es para mañana. Entonces, suban lo que les falta. Yo voy a revisar también porque solamente me aparecía una persona.
y nos encontraríamos mañana 8 de la mañana, si les parece. ¿Sí les parece o no les parece? ¿O no saben, no responden? Sí, profe, a las 8. Sí, profe, no hay problema. 8. Listo, 8 de la mañana, bueno. Entonces ya les voy a subir la tarea, el cuadrito, para que lo completen y lo suban, bueno. Bueno, chicos, entonces a trabajar, a estudiar y a descansar. Juiciosos. Ah, sí, amiga. Esa es una consulta. No es tarea, es consulta. Es los tipos de laboratorio, tipos de No, sangre. tipos de muestras de laboratorio o de exámenes de laboratorio. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Bueno.